cuando esta se necesita. Y creo que el contexto, todos reconocemos cómo el contexto de la pandemia COVID-19 también nos puso en un escenario donde tuvimos que fue desafiante y tuvimos que poder determinar cómo íbamos a seguir manteniendo la relevancia de cierta información estadística, pero no solo eso, sino aportar nuevos elementos que fuesen necesarios para ayudar a controlar y mitigar los efectos de esta pandemia. Entonces, ese es como los temas que quiero comentarles. Como el primer punto, hablar de esa planeación estratégica que es importante, la visión desde la oficina estadística que plantee los principios y el enfoque que se debe desarrollar en el sistema estadístico y luego eso cómo se ve desde la gobernanza del sistema. Entonces, contarles que en el DANE pues tenemos continuamente procesos de revisión y planeación estratégica y para esta administración y estos años hemos fijado como hoja de ruta lo que nosotros denominamos la casita. Nuestra casita es lo que nos da toda la estructura de cuáles son las estrategias, acciones y resultados esperados de esas acciones, no solo a nivel del rol que tiene el DANE como principal productor del sistema estadístico, sino también en las diferentes facetas que también mencionaba la directora Rivas. Tenemos como oficinas estadísticas en el trabajo con las otras entidades, pero también en el contexto internacional y cómo todas estas relaciones pues contribuyen a fortalecer el rol productor, pero también deben contribuir y materializarse en el fortalecimiento del rol coordinador. Entonces, vemos nuestra casita donde tenemos unos cimientos y unas bases dadas por el rigor metodológico y por el rigor en todos los procesos asociados a la producción estadística y también por todos los temas de la logística y organización que implican los diferentes operativos de campo o procesos de procesamiento y análisis de información para el DANE. Luego tenemos nuestros muros como la comunicación y la tecnología que aportan fortaleza a la estructura y permiten que la información sea para todos. O sea, el rol de la tecnología y el rol de la comunicación es transversal, como estos muros que garantizan que se cumplan esos mandatos y esos propósitos de que todos estos esfuerzos y trabajos pues realmente lleguen a quien tienen que llegar para soportar sus procesos de toma de decisiones. Y tenemos los diferentes pisos de nuestra casa que buscan reflejar las temáticas para las cuales esta información es producida. Cada vez más, obviamente, la temática demográfica, la temática socioeconómica, pero cada vez más la incorporación de la información geoestadística y reconocer la importancia que tiene reconocer que esta información ocurre en un territorio y que por lo tanto las características asociadas a esa dimensión geoespacial son muy importantes para aportar al análisis. Tenemos también como esos ejes transversales la innovación y la internacionalización, ¿sí? La importancia siempre de reconocer que nosotros trabajamos con datos y que en esa medida, cuando se producen estas innovaciones o tendencias que vamos a ver, pues debemos responder a ellas y debemos también estar muy orientados a cómo disponemos esos datos de la mejor manera, leyendo adecuadamente los contextos y también debemos aprender y debemos traer todas las buenas prácticas, lineamientos, normas y estándares dados en los contextos internacionales, en la gobernanza de las estadísticas globales. Entonces, todos esos elementos están ahí y deben estar ahí presentes. Y luego tenemos el techo de nuestra casa, que es la conexión ya con el mundo exterior y cómo empezamos a activar ese rol de coordinación con un sistema estadístico nacional. Entonces, esto es importante porque fija esa hoja de ruta y nos permite identificar cómo todos los diferentes elementos, desde las bases, muros, pisos, le dan soporte finalmente al techo, que es lo que permite la relación con ese mundo exterior. Eso también implicó una revisión y fortalecimiento del marco legal y del rol que tiene el DANE a nivel del Sistema Estadístico Nacional. En el artículo 155 de la ley
1955 del 2019, que es la Ley Nacional del Plan de Desarrollo de Colombia. Este artículo lo que permite es fortalecer y como sentar mejor las bases desde el marco legal para la gestión que tiene el DANE como autoridad estadística a nivel de sistema. Entonces, esto nos permite reforzar estos elementos claves como los propósitos que tiene el sistema, y es asegurar la producción y difusión de estadísticas oficiales, promover el conocimiento, el acceso y uso de estas estadísticas, o sea, no solo que existan, sino que también se puedan usar. Y de ahí viene esta frase que el Dani ha tratado también de consolidar como nuestra frase que nos identifica, y es que no hay información más costosa que aquella que se produce pero no se usa, porque pues ahí ya hay unos costos hundidos impresionantes para toda la sociedad, y es importante siempre promover todos los elementos que se requieran, desde facilidad de acceso, pero también desde el conocimiento y lo que mencionaba también la directora al inicio, la cultura estadística, que es el foco y es lo que finalmente permite que esa información se use. Promover la coordinación entre los miembros, aprovechar los registros administrativos y crear registros estadísticos. Esto es fundamental para nuestros propósitos como sistema, porque son los registros administrativos esta fuente potencial de datos que puede hacer que todo este ejercicio de producción sea más costo efectivo, y con esto también puede aportar elementos de oportunidad y granularidad que son claves. También es importante que este marco legal explicita de manera muy clara quiénes forman parte del sistema estadístico. Entonces, forman parte las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos, que produzcan información estadística o posean registros administrativos. Entonces, acá dos elementos que logra el DANE desde su marco legal es visibilizar la importancia que tienen los registros administrativos como fuentes potenciales de datos y las hace parte de este sistema. Y el otro elemento es reconocer que hay actores que pueden tener, pueden ser privados, pero prestan unos servicios públicos como los operadores de telefonía, y que estos pueden también ser involucrados a las actividades relacionadas a la generación de información estadística. También, evidentemente, designa al DANE como rector de este sistema y responsable de la regulación y coordinación, y todo este propósito fija estos propósitos superiores que tiene el sistema, y esta finalidad que tiene que ver con garantizar la producción y difusión de estadísticas oficiales. Y esto es muy importante, del nivel central y territorial y con enfoque diferencial e interseccional, que son elementos que se ponen ahí directamente en la ley para que quede en el artículo que está en la ley, para que sea claro que ya no es suficiente en el contexto que tenemos de los ODS, ya no es suficiente pensar en estas agregaciones nacionales, sino que también, y en las características generales generales de la población, sino que cada vez más es importante pensar en esa granularidad que requieren también los ODS desde el nivel territorial, y las diferentes momentos de la vida de las personas que determinan un poco su situación en los aspectos demográficos y también económicos. Entonces, estos enfoques, iniciando principalmente por el enfoque de género, y lograr que toda la información estadística visibilice esa situación diferencial entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, en el uso del tiempo, en la economía del cuidado, en la generación del valor agregado, en fin. Todos esos elementos forman parte de los propósitos que fueron claramente definidos para el sistema estadístico, lo cual implica un montón de trabajo y de acciones para lograr eso desde los datos con calidad. Entonces, eso me parece un primer elemento clave en nuestro marco legal. El otro es reconocer que las oficinas estadísticas cada vez más nos vemos inmersas en un contexto cambiante y dinámico, que está marcado por unas tendencias como la tendencia de la cuarta revolución industrial, que implica una abundancia de datos y unos temas de digitalización y transformación tecnológica constante, y que eso impacta de alguna manera los datos, cómo se producen los datos, quiénes los están produciendo, cómo podemos aproximarnos a ellos desde las herramientas de procesamiento, análisis y difusión, pero también cuáles son
las nuevas necesidades que tienen los usuarios en este contexto. Entonces, es importante para nosotros y por eso está la internacionalización ahí, reconocer ese trabajo que tiene la Oficina Estadística también hacia afuera, de poder conectarse con esos escenarios donde se están discutiendo todos estos elementos y mirar cómo se alinea a ellos y cómo los empieza a traer a su contexto de operación nacional y local. Entonces, es importante reconocer esa tendencia, también es importante reconocer cómo esa tendencia se empezó a discutir o se empezaron a visibilizar esas discusiones desde lo que nosotros llamamos la gobernanza de las estadísticas globales, que son evidentemente la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y todos estos organismos involucrados en la generación de referentes como el Fondo Monetario, como la OCDE, ¿sí? o en nuestra región la CEPAL. Entonces, desde esos elementos vemos que en 2014 inicia toda esta revisión, primero por un poco recoger lo que pueden ser las lecciones aprendidas de la gestión de los objetivos del milenio, que nos pusieron en un contexto desafiante porque no había suficiente información para hacerle seguimiento y que pusieron sobre la mesa la necesidad de visibilizar un montón de situaciones y realidades y no dejar a nadie atrás desde los datos, ¿no? Entonces, esas discusiones y cómo Big Data empieza a ser como una herramienta muy potente para empezar a aportar información en contextos y para fenómenos donde los datos obtenidos por fuentes tradicionales como los censos o las encuestas pueden ser costosos o no pueden estar disponibles por alguna razón. Entonces, en esos contextos, reconocerlos ha sido importante para la gestión del DANE. A partir de 2015, cómo toda esta discusión se empieza a aterrizar y a centrar en los objetivos de desarrollo sostenible y se definen los objetivos, las agencias custodias, las metodologías que deben implementarse para generar estos indicadores, los niveles de responsabilidad de los actores en la generación de indicadores globales, nacionales y territoriales. Entonces, participar de todas esas discusiones y entender cuál es la dimensión que tienen los ODS y el alcance es clave para la Oficina Estadística para que entienda cómo puede desde su rol empezar a aportar y a suplir muchos de la información que se necesita para monitorear estos indicadores. También el trabajo clave con agencias como París 21, que han estado enfocadas en la revisión de las capacidades que se requieren para empezar a ejecutar todos estos roles de coordinación y regulación en un sistema estadístico. Y también todos los elementos de este nuevo rol, ¿no? Como en la industria 4.0, donde abundan los datos, entonces la oficina estadística que es experta en el trabajo con datos y además no solo eso, sino que también tiene este respaldo y esta credibilidad dada por la Reserva Estadística, ¿no? Y el mandato y el deber que tenemos todas las oficinas de garantizar un uso adecuado y que solo se usen para fines estadísticos y que no pueda realizarse una identificación de las fuentes, los hogares, personas, empresas que están aportando esa información. O sea, todos esos respetos y buenas prácticas que tenemos por tradición las oficinas estadísticas nos han puesto como en el eje de la conversación de un nuevo rol como administrador de datos o cómo podemos empezar a generar capacidades en otros para que también hagan todos estos manejos de los datos con elementos de rigor. Entonces, todos estos temas dados por el contexto internacional han sido interpretados y han sido implementados en el sistema estadístico a partir de todos los elementos que ha conceptualizado e implementado el DANE. Entonces, primero tenemos el ecosistema de datos, que es la filosofía mediante la cual nosotros queremos gestionar el sistema y es poner la información estadística al centro y reconocer los diferentes actores que se activan en torno a la producción y uso de esta información. También reconocer que para que esto funcione se requieren instancias de trabajo colaborativo entre diferentes actores para lograr los propósitos del sistema, ya sea relacionados con organizar la producción, con generar conocimiento o relacionados con facilitar el uso y el acceso de esta información por parte de actores claves y políticas de nivel nacional o territorial. Entonces tenemos instancias de coordinación y un compendio de lineamientos, normas, estándares que también incluyen el marco de interoperabilidad,
los datos abiertos y un marco ético de la producción estadística que nos permiten un poco ya implementar todos estos elementos que he venido mencionando. Entonces, una de las ideas más potentes es el ecosistema de datos, que esto lo aprendimos y lo conceptualizamos a partir del trabajo de cooperación con París 21 y de todos los elementos que ellos han dado en torno al desarrollo de capacidades. Y esta idea que nosotros conocemos como la píldora, de poner la información estadística al centro, pero reconocer que hay actores tanto del nivel central como del nivel territorial involucrados con esta información, ya sea porque son productores, como los bancos centrales, o en caso de Colombia, el Banco de la República, ¿sí? Que se encarga de las estadísticas de comercio, perdón, del sector exterior o de las finanzas y de todo el tema cambiario, o organismos de control, otras entidades de gobierno nacional como los ministerios, entidades de la rama judicial y organización electoral, y estos actores del sector privado que puedan cumplir servicios públicos, como pueden entonces ser productores de información estadística, en algunos casos más consolidados que en otros, también reconocer que a nivel territorial, a nivel de las gobernaciones, en el caso de Colombia, y los municipios, que son la unidad administrativa más desagregada, entonces, ¿cómo podemos también reconocer que hay unas alcaldías, ¿sí? Y hay unas gobernaciones, y hay un sector privado, y hay una academia que tiene un rol fundamental en ese contexto territorial en la producción de información estadística, ¿sí? Con muchos observatorios de empleo, mucha relación y trabajo entre el ente territorial y, como ya mencionaba, gremios y actores representantes del sector empresarial o organizaciones de la sociedad civil. Y reconocer también que tenemos unos usuarios que también en muchos casos son los mismos actores que tienen un rol o en la producción o en aportar datos desde los registros administrativos, y que tienen necesidades y que éstas deben ser gestionadas en todo este ecosistema. Esto también nos permite reconocer las capacidades que se requieren para poder consolidar a una alcaldía o a una gobernación como un productor de información o como un proveedor de datos de calidad que luego puedan ser empleados por una entidad del nivel central para producir información estadística. Sobre el esquema de organización del sistema, importante reconocer que tenemos estas instancias que arrancan por el CACEN, nuestro Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional, que es uno de los elementos claves que nosotros vemos en la práctica internacional, el hecho de que las oficinas estadísticas no están solas en la gestión y coordinación de un sistema, y que pueden contar con estos órganos consultivos que acompañen todos los procesos metodológicos de identificación de fuentes, de plantear necesidades y ayudar a priorizar esas necesidades y demandas que llegan de los usuarios. Entonces, contar con este consejo, que en el caso de Colombia está conformado por 15 expertos y que trabaja organizado en salas especializadas, y donde tenemos la sala de modernización tecnológica, la sala de salud, bienestar social y demografía, la de gobierno, seguridad y justicia, la de geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial, y la de economía. Nos permite que estos expertos se reúnan y tengan discusiones a partir de los temas que lleva el DANE o cualquier entidad del sistema estadístico, y poder contar como con su visión y recomendaciones. Luego tenemos la otra instancia de coordinación clave para el sistema estadístico colombiano, que son los comités estadísticos sectoriales, donde tenemos ya a representantes del nivel estratégico de las entidades productoras de información del Sistema Estadístico Nacional, y vemos que estos comités estadísticos sectoriales trabajan con temas, con sectores espejo del CACEN. O sea, también tenemos una sala de infraestructura tecnológica, un comité de salud y bienestar social, un comité de gobierno, uno de economía y uno de geografía, para poder que esta gestión y esta articulación con el CACEN pues sea más efectiva y estructurada, y cada uno en el ámbito o alcance de los temas que incluye cada sector pueda recibir recomendaciones específicas de estos temas por parte del CACEN. Entonces, la función principal que tienen los comités estadísticos sectoriales es, junto con el DANE,
ayudar a identificar y caracterizar demandas de información y determinar cómo se debe organizar todo el sistema estadístico para empezar a atender estas demandas, ¿no? Entonces, es un rol de toma de decisiones y estratégico fundamental y que sobre todo debe materializarse en estos propósitos de la planeación estadística nacional que tienen que ver con organizar la producción, poder decir que un Ministerio de Salud se va a encargar de una encuesta de nutrición y poder decir que el Ministerio de Educación se va a encargar de las estadísticas de matrículas para todos los niveles de educación y garantizar que se van a contar con los recursos necesarios para poder que esas estadísticas se produzcan de manera continua y con rigor metodológico. Para eso funcionan apalancados en unas mesas estadísticas donde ya utilizo mucho la expresión que nos dejaron del INEGI, porque este es un esquema de gestión que se ha basado mucho en el esquema, o sea, que tuvo como referente la organización de muchos sistemas estadísticos y en la región el de INEGI, donde en las mesas estadísticas ya están lo que ellos dicen los funcionarios que arrastran el lápiz, los que empiezan a hacer realidad y a concretar en acciones todos esos elementos de estrategia que pueden ser acordados y definidos en el Comité Estadístico Sectorial. En cada comité estadístico sectorial, que eso es otro elemento clave que tiene que ver con las capacidades de una oficina estadística para gestionar un sistema descentralizado, es que las secretarías técnicas están a cargo de áreas temáticas de la oficina estadística. Entonces, por ejemplo, en el caso del Comité de Salud y Bienestar Social, la Secretaría Técnica está a cargo del área de Censos y Demografía del DANE, que es de alguna manera el área que tiene todo el conocimiento para aportar los elementos que se requieran para hacer las priorizaciones que tiene que hacer este comité. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Gobierno, Seguridad y Justicia, ahí está a cargo la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Todos los temas de geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial los apoya la Dirección de Geoestadística. Esto no significa que solo estas direcciones están a cargo de los temas, sino que es una manera en la que podemos involucrar a las áreas técnicas de la Oficina Estadística en la gestión del sistema y que puedan de alguna manera definir qué otros actores deben participar de estas discusiones. También tenemos el Comité de Administración de Datos. Como les decía, muchas de las instancias como el CACEN y el CES están dadas para organizar la producción, para priorizar, para definir temas de metodología estadística que deben ser considerados y para hacerlos realidad en las mesas estadísticas. Y luego tenemos estas instancias como el Comité de Seguimiento a las Estadísticas Estratégicas y el Comité de Administración de Datos, que están más enfocadas en la parte del uso, ¿no? El uso adecuado, el uso efectivo y articulado de esta información con las políticas públicas. En el caso del Comité de Seguimiento a Estadísticas Estratégicas, las estadísticas estratégicas en el CEN colombiano son todas las que tienen que ver con crecimiento económico, con precios y con mercado de trabajo. Esas son las estratégicas y que tienen que ver con política monetaria y política fiscal. Por eso en este comité se sienta el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, que tiene la hoja de ruta de lo que es el plan de desarrollo del gobierno, el Banco de la República como líder de la política monetaria y el Ministerio de Hacienda como líder de la política fiscal. Y estos comités se reúnen cada trimestre, una vez se dispone la información del PIB trimestral, son convocados y tienen ese propósito de mirar a profundidad el desempeño de estas estadísticas de crecimiento económico, de precios y mercado laboral, de forma tal que se aporten elementos para la política pública de coyuntura, tanto monetaria como fiscal. Y el Comité de Administración de Datos tiene el propósito de articular la información estadística a todo el ciclo de las políticas públicas. Las políticas públicas se diseñan, se formulan, se implementan, se hace seguimiento, se evalúan, ¿sí? Y se determinan los temas del impacto que están teniendo. En cada ciclo de una política pública, pues se requiere información estadística, ya sea para sentar líneas base, para orientar procesos de seguimiento o para mirar temas de impacto. Y la información estadística es la primera que debe estar disponible para poder evaluar qué tan efectiva está siendo una política de cobertura de educación, una política de prestación de servicios de salud o de incentivos para las empresas. Entonces, acá están sentados, nuevamente el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de las TIC,
porque muchos de estos elementos de articulación de información estadística, políticas públicas, requieren integraciones de datos. También está en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el regulador del uso adecuado de los datos de las personas, porque muchos de estos temas van a requerir, como ya decía, integraciones de datos de personas provenientes de diferentes fuentes, y en esto hay que observar siempre el uso adecuado de estos datos. Entonces, son elementos claves que tienen a cargo el Comité de Administración de Datos. Y todas estas instancias, pues evidentemente interactúan y se relacionan entre ellas. De esta manera mantenemos la conversación sobre cada tema, pero propiciamos conversaciones transversales y que, por ejemplo, el CAT pueda llevar temas al CACEN o del CACEN se generen recomendaciones para el CAT. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el CAT, en la Sala de Gobierno, Seguridad y Justicia, durante el 2020 estuvimos trabajando el indicador de feminicidio con las expertas de esta sala y parte de las recomendaciones que se generaban era la necesidad de poder integrar los datos de la Fiscalía con datos de la policía para poder hacer la identificación adecuada de este tipo de eventos y de muertes asociadas a casos de feminicidio. Entonces, esto implica ir más allá de lo que puede estar haciendo la Fiscalía como productor o la policía como productor o el DANE como productor de información de violencias con enfoque de género, e implica que los tres se sienten y miren cómo dan indicadores consistentes y coherentes, por ejemplo, de esta temática de feminicidios. Entonces, son las posibilidades que da contar con instancias de coordinación estructuradas con un alcance, unos miembros, unas secretarías técnicas, una gestión del conocimiento y la posibilidad de que se comuniquen entre ellas. Esto ya para cerrar esta primera parte de la conversación y empezar a agilizar las notas que les quiero dejar sobre los otros temas, es ya plantear esto ya en concreto en términos de los datos, qué tan grande es, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia, hemos trabajado también muy activamente desde el 2019 para consolidar estos inventarios, bueno, para automatizarlos porque ya los veníamos trabajando desde el 2016 en archivos en Excel, enviándolos por correos, desde 2019 y consolidamos en 2020 los inventarios sistematizados de operaciones y registros. Y esto nos ha facilitado la gestión de estos inventarios porque nos facilita el hecho de que no tengamos que estar detrás de todas las entidades con archivos de Excel, sino que cada entidad pueda entrar a un sistema y reportar las novedades y caracterizar su producción o los datos que tienen registros administrativos. Gracias a que nosotros veníamos trabajando de manera juiciosa en Excel y teníamos el proceso montado en este esquema, pudimos hacer el desarrollo en la plataforma y precargar todas estas bases de datos que ya teníamos consolidadas e iniciar este primer trimestre del 2021 todo un proceso de actualización de esta información, lo cual nos permite ahorita tener estos reportes que están disponibles en nuestra página web y que los invito a consultar para que de alguna manera esto pueda servir como una referencia para que ustedes estructuren estrategias similares. Tenemos en el caso de Colombia 465 operaciones estadísticas y detrás hay 110 entidades productoras. Entonces esto ya nos dice, cuando hablamos de asegurar la información estadística que requiere el país, hablamos de 465 operaciones y 110 entidades encargadas de producir. Incluyendo al DANE, ¿no? Entonces, aquí vemos qué tan descentralizado o el nivel de descentralización que puede tener el sistema estadístico. Y también tiene 497 registros administrativos, que son fuentes potenciales. Muchos de estos registros están detrás de estas operaciones estadísticas, porque ya acá en los grafiquitos que tenemos lo vamos a ver, pero entonces tenemos 84 entidades que están actuando como proveedoras de datos, no necesariamente como productores, sino como proveedores, y hay que activar tareas con los productores para que sigan los lineamientos, buenas prácticas, clasificaciones estadísticas, conceptos estandarizados, documentación, pero también hay que activar líneas de trabajo con los proveedores de datos para que gestionen bien los datos de los registros y luego puedan ser aprovechados para fines estadísticos. ¿Cómo es la desagregación de esta información? La mayoría de la información en el caso de las operaciones estadísticas
se concentra en la temática económica, ¿no? Entonces ahí es donde abundan la información desde la producción, seguidos por la temática sociodemográfica y la temática ambiental, que son en menor medida donde tenemos operaciones estadísticas estructuradas reportadas en el inventario. Y desde los registros administrativos, miren que coincide mucho la distribución. Tenemos en su mayoría registros administrativos que abordan o tienen que ver con la temática económica, seguidos por la temática sociodemográfica y en menor medida la temática ambiental. Entonces, si fortalecemos esto, inevitablemente se va a ver fortalecida la producción, y si fortalecemos la producción, inevitablemente se va a ver fortalecida la gestión de los registros, ¿no? Porque al final muchas de las variables que se quieren aprovechar las vamos a encontrar que tienen su origen en un registro administrativo. Otro dato importante es entender esto y entender que entonces, lo que les decía, la mayoría de las operaciones estadísticas se basan en aprovechamiento de registros administrativos, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengamos claro y veamos qué tanto trabajo implica tener una gestión y una coordinación de este sistema. Ya dentro de esas acciones, todos reconocemos que el principal instrumento de gestión de un sistema estadístico, pues es el Plan Estadístico Nacional. En el caso de Colombia tenemos nuestro PEN, que tiene todo como objetivo dinamizar la producción, difusión y uso de todas estas estadísticas, pero ojo, que sean rigurosas, oportunas y granulares, y que puedan dar cuenta del enfoque diferencial, y sobre todo que puedan ser producto del trabajo colaborativo entre entidades del sistema estadístico. Entonces, ¿cómo logramos el trabajo colaborativo? Visibilizando la necesidad de tener proyectos colaborativos, ¿no? Iniciativas a nivel de sistema que todos reconozcamos que tenemos que articularnos para lograr. Promover la producción de información con rigor, ¿sí? Y con desagregaciones tanto territoriales como para los enfoques diferenciales e interseccional. Y pues todos los temas de calidad que les estaba mencionando. Entonces, nuestro plan estadístico tiene 8 estrategias, 36 acciones y 49 metas. En esta segunda parte, un pequeño ejemplo que también me pareció muy grato ver que la Oficina Estadística ha avanzado en esto a través de la cooperación española y la articulación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que ver con reconocer la importancia de organizar la producción y fortalecer la producción de las estadísticas vitales, y que en esto no solo está la Oficina Estadística, sino que hay muchos otros actores involucrados. Entonces, pues veo como algo positivo contarles el caso de las estadísticas vitales, que ya en el caso de Colombia ya ha surtido todo un recorrido de muchos años de trabajo articulado entre el DANE, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Salud y los diferentes niveles del ministerio, ¿no? Porque al final las estadísticas vitales asociadas con los nacimientos y las defunciones, pues tienen como fuente primaria de información los médicos que se encargan, por ejemplo, de certificar estos nacimientos. Entonces, y el sistema también de salud, que se encarga en muchos casos de poder registrar y certificar estas defunciones. Entonces, hay otros actores más allá del nivel central y que incluso nos llevan al territorio, que están involucrados en esta tarea de poder tener un registro adecuado de estos eventos, que son importantísimos para ver estas dinámicas demográficas, pero también para consolidar más adelante el registro estadístico base de población, porque vamos a poder ver estos elementos, luego tener el censo de población y poder estructurar estos registros estadísticos. Entonces, fortalecer las estadísticas vitales es una hoja de ruta necesaria de trabajo. En el caso del DANE, por lo que les digo de todo el camino que se ha recorrido en el fortalecimiento de estas estadísticas, que ha hecho que el DANE incluso participe en muchos temas de capacitación y capacidades para los médicos en el diligenciamiento de los formatos que luego conforman el registro, se identifica un desafío por la geografía de nuestro país y obviamente la presencia que tenemos, la fuerte presencia que tenemos de grupos étnicos, y la importancia de visibilizarlos desde el enfoque diferencial, territorial e interseccional, pues se percibió un subregistro de las estadísticas vitales en algunos grupos étnicos por lo que les digo, difícil acceso, pero también por la visión cultural de estos grupos que pueden tener un manejo diferente de estos eventos, tanto de nacimientos como de muertes, y evidentemente por estar apartados,
pues les queda muy complejo llegar a los puntos oficiales donde se pueden hacer los registros de estos eventos. Sin embargo, esto implicó la implementación o la meta que nos fijamos como institución para fortalecer este proceso, era implementar formatos de notificación y registro para personas pertenecientes a grupos étnicos ubicados en estas zonas dispersas. El objetivo es poder construir estos indicadores demográficos para grupos étnicos, pero a partir de información completa y oportuna sobre nacimientos y defunciones y de los grupos étnicos que habitan en estas zonas apartadas. Y para eso pues tuvimos que crear los formatos, pero no solo eso, sino trabajar con ellos. Y es un poco los resultados que me parece interesante reconocer, cómo esto ha implicado que la Oficina Estadística no solo trabaje con el Ministerio de Salud o con la Registraduría, sino que empiece a trabajar en este caso con las parteras, por ejemplo, de zonas apartadas en departamentos como el Chocó, que son de alguna manera la institucionalidad que existe en estos contextos para registrar estos eventos de nacimiento. Entonces, no es solo poner el formato, sino trabajar con ellas de forma tal que la información que se capte a través de los formatos luego pueda ser usada para reportar estos eventos. Lo mismo con los pueblos indígenas Cancuamo, el pueblo Wayuu, Arahuaco, los Wiwa, todos estos pueblos ubicados en diferentes zonas apartadas han sido involucrados a esta estrategia. Entonces, este es el primer caso que me parece que muestra el espíritu y cómo se ve ya desde el trabajo el resultado de poder tener estadísticas vitales con enfoque, en este caso, étnico. El otro tema es la revisión de pares. Este es un tema, con esto me desvío un poco para poner la atención en los datos y cómo el trabajo con los registros administrativos implica también promover espacios de colaboración con las entidades encargadas de administrar estos registros, pero con otros usuarios. Entonces, el objetivo de la revisión de pares, que es otra de las estrategias claves del PEN, de nuestro plan estadístico, es generar sinergias entre las entidades del CEN responsables de los registros y los usuarios para poder asegurar la calidad y poder promover el aprovechamiento de estos datos. Entonces, tenemos también como objetivos específicos determinar los aprovechamientos estadísticos más representativos que se dan a partir de registros, aplicar indicadores de calidad en registros administrativos. No es lo mismo la gestión de la calidad en un censo o en una encuesta a un aprovechamiento de registros y si nosotros queremos promover y fomentar el uso de estos datos, tenemos que visibilizar las gestiones de calidad que deben ocurrir en los datos provenientes de registros. También nos ha permitido conversar entonces sobre nuestras prácticas de calidad a los pares y nos ha permitido identificar qué podemos hacer para mejorar esa calidad en el corto plazo y cómo facilitamos la interoperabilidad y estandarización de estos datos. Entonces, acá un poco creo que lo he venido diciendo a lo largo de la conversación. La revisión de pares permite reconocer que hay registros administrativos como los de los aportes al sistema de seguridad en salud y protección que realizan de manera continua las empresas, personas jurídicas o personas naturales, y que estos datos, al tener información de empresas que cotizan por sus empleados o de personas que cotizan directamente y sus beneficiarios, son claves para el aprovechamiento estadístico porque incluso tienen información asociada a actividad económica, ¿sí? Dada por la clasificación SIU, pero también tienen información asociada a ingresos, ¿sí? Y es posible y tienen información de números y tipos de documento, identificaciones, y a partir del cruce de estos datos con encuestas de mercado de trabajo o con el censo de población, es posible tener información estadística que permita caracterizar estos fenómenos en mayor detalle. Entonces, por eso nosotros escogimos trabajar como a nivel de sistema estadístico el registro administrativo, que en Colombia se denomina PILA y que corresponde a la planilla integrada de liquidación de aportes a sistema de salud, de seguridad y protección. Entonces, esto nos implicó trabajar en un primer momento con el Ministerio de Salud, que es el administrador, el proveedor de los datos y quien define cómo organiza todo el proceso de captura, con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que es uno de los usuarios más granulares, la UGGP, la Unidad de Gestión y para fiscales, usuarios de macrodatos, o sea, estos primeros que menciono, el Ministerio, la UGGP y el DANE,
son usuarios que tienen el nivel de información más granular, o sea, tienen el registro administrativo casi que crudo, ¿sí? Con una periodicidad mensual o semanal incluso, y están los usuarios de macrodatos que ya acceden a niveles un poco más agregados de estos datos. Pero sentar en una mesa al ministerio y a todos estos usuarios y entender para qué están siendo usados estos datos es muy valioso para para el sistema estadístico porque nos permite mejorar la calidad, o sea, parte de lo que nosotros hemos visto en el trabajo en el grupo de expertos de calidad de las Naciones Unidas y en todo el tema de registros administrativos es que es muy importante tener esos espacios de trabajo entre los pares para poder visibilizar el estado de la calidad y proponer acciones que permitan mejorarla. Como resultado de este primer ejercicio colaborativo, generamos una serie de recomendaciones al ministerio encaminadas a mejorar cómo está consolidando, procesando y disponiendo estos datos y encaminadas también a los usuarios. Porque la revisión de pares también permite garantizar un elemento clave a nivel de sistema que es la coherencia. Entonces, el DANE utiliza los datos de la pila para mercado laboral, pero también el Ministerio de Trabajo. Es muy importante que cada uno, en el marco de su uso estadístico, pues asegure la coherencia de la información que está disponiendo. Entonces, ese era el segundo punto que quería abordar. Casos concretos de trabajo interinstitucional que estamos ejecutando en el marco de del Plan Estadístico Nacional. Ya rápidamente, porque sé que me he estado pasando del tiempo, pero no quiero dejar por fuera estos elementos que son de pronto la prospectiva, son las estadísticas experimentales y proyectos de inteligencia artificial que también ha venido ejecutando el DANE y donde es clave también involucrar tanto a usuarios como a otros partes interesadas o que tengan manejo sobre estos datos. Entonces, ¿cómo hemos definido una estadística experimental? Un poco también a partir de los aprendizajes que hemos visto en la práctica internacional. Es aquella que se deriva de proyectos en desarrollo que cuentan con aspectos innovadores, ya sea porque aprovechan nuevas fuentes de metodología estadística o porque se producen para una temática que antes no estaba siendo medida. Entonces, son estadísticas oficiales y se pueden generar para los diferentes temas como economía, temas sociodemográficos y ambientales, pero tienen ese elemento diferencial y es que son una fuente nueva o implican el uso de un método como la inteligencia artificial y por lo tanto, pues consideramos que son ejercicios que todavía están en proceso de consolidación. Sin embargo, aportan información relevante para la toma de decisiones y se disponen en nuestra página web. Entonces, gracias a las estadísticas experimentales que ustedes pueden consultar en la página web del DANE, tenemos ejercicios de predicción, por ejemplo, del índice de pobreza multidimensional, utilizando información del censo, pero también de imágenes satelitales. Entonces, esto nos permite que para estas zonas apartadas que estamos viendo, en las cuales también el censo tuvo problemas de acceso, las imágenes satelitales pueden empezar a aportar elementos que permitan estimar cuál es esta población y también mirar sus condiciones en términos de los indicadores que propone la pobreza multidimensional. Y también la población, la estimación de población de grupos étnicos a nivel subnacional y cálculos de indicadores ODS que tienen que ver con el uso del suelo y con el tema de espacios públicos y que también se basaron en el uso de inteligencia artificial e imágenes satelitales. Entonces, es un poco el tipo de información que implica el trabajo colaborativo y que implica involucrar en este caso a otros actores que tienen un poco las capacidades. En este caso utilizamos datos de Google Earth Engine y que eso nos permitió hacer todo el procesamiento de las imágenes, entonces involucrar también a la academia internacional a que nos apoyaran en cómo implementamos estas metodologías que son novedosas para nosotros. Y en el caso de infraestructura, trabajamos con el Ministerio de las TIC. El Ministerio de las TIC proporcionó la infraestructura necesaria para poder trabajar este volumen de datos y hacer todos esos procesamientos. Entonces, en el marco de las estadísticas experimentales también está la oportunidad de ir disponiendo información con rigor metodológico, pero que todavía puede tener desafíos y trabajar articuladamente con otros actores. Entonces, esto es un poco, pues, como el proceso que se sigue para generar este indicador, pero sobre todo lo importante es que se apalanca en el uso de información del censo, de registros administrativos, de las encuestas a hogares y también la novedad, las imágenes satelitales. Esto también, estos métodos de Machine Learning también nos permitieron, por ejemplo, asumir
uno de los desafíos más grandes que enfrentaron las oficinas estadísticas en la pandemia, que es no poder aplicar de manera presencial la encuesta de mercado de trabajo, que tuvo que moverse en operativo telefónico y que evidentemente pues eso implicó una reducción del número de preguntas que podíamos hacer en la encuesta y focalizar las preguntas más necesarias o directamente relacionadas con la dinámica general del mercado. Implicó que no pudiéramos profundizar en los temas de informalidad. Entonces, a partir del uso en este caso de la PILA, que es este registro administrativo de seguridad social que hemos venido fortaleciendo, y la encuesta de mercado de trabajo, fue posible aplicar Machine Learning para poder hacer esta estimación de la informalidad. Entonces, esto es lo importante y el mensaje clave, cómo las estadísticas experimentales pueden converger registros, encuestas, fuentes alternativas y nuevos actores y con esto aportar elementos de toma de decisión en la coyuntura. Y cierro como con un caso, el caso más destacado y concreto que podemos mencionar de los otros que podemos tener en marcha, pero que creo que un poco sí refleja el espíritu de tener una visión sistémica del sistema estadístico nacional, y es poder utilizar la información de registros administrativos como la PILA para ampliar el análisis del mercado de trabajo en este desafío que tuvimos asociado al COVID, reconociendo todos los procesos de gestión de la calidad que tuvimos que implementar en el registro para poder hacerlo conceptualmente equiparable a todos los elementos de la encuesta de mercado de trabajo. Entonces, es una de las aplicaciones que nos ha permitido fortalecer la información disponible sobre cómo manejaron las empresas desde las novedades de contratación, despidos, suspensión de contratos, en fin, los procesos, por ejemplo, las medidas de aislamiento que se tomaron por el COVID. También tenemos esta información del índice de vulnerabilidad, que fue clave y que fue un trabajo entre el DANE, el DNP y la unidad analítica del Instituto Nacional de Salud, y que nos permitió integrar datos del censo con información geoespacial, pero también con información de registros administrativos como los de prestación de servicios de salud, donde pudimos obtener la información de comorbilidades y a partir de eso cruzar las características demográficas con las comorbilidades y determinar cuáles zonas a nivel de manzana de los municipios podían, por las características de su población, tener un mayor riesgo frente o estar más expuestos o tener mayor vulnerabilidad a los efectos de la pandemia del COVID. Entonces, son el tipo de soluciones que pudo disponer el DANE de manera oportuna para dar respuesta a los temas de la pandemia. Y una vez que empezamos a hacer el uso intensivo de la información de la PILA, la empezamos a aprovechar para abordar otras temáticas, y es, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene que ver con la política de gobierno, que tiene que ver con la economía creativa, las industrias creativas, su economía naranja, y poder ver y hacer un zoom al estado de estas industrias a partir de los datos del registro administrativo de la PILA, que con la información de las encuestas no era posible. Ya para terminar, pues todos estos mensajes que traemos desde el DANE sobre la importancia de la visión sistémica, presentarles nuestra página web del DANE y nuestra página del Sistema Estadístico Nacional, donde ustedes van a poder encontrar todos los elementos que yo les he presentado, de lineamientos, normas estándares, pero también de las aplicaciones concretas que he desarrollado, que ha venido implementando el DANE, como las estadísticas experimentales y toda la información de aprovechamiento de la PILA para mercado de trabajo, economía naranja, y todos los temas de pobreza que también se han podido consolidar con registros administrativos. Entonces, eso era el mensaje que tenía para compartirles. Lamento haberme excedido en el tiempo, pero muchísimas gracias por la invitación y quedo muy pendiente de seguir la conversación. La cámara, yo creo. La cámara. Sí. Bueno, darle las gracias a Juliet Solano, directora técnica de regulación de la Oficina Nacional de Estadística de Colombia, mejor conocido como el DANE. Juliet, sobre todo porque sé que estás en feriado el día de hoy allá en Colombia, o sea que muchísimas gracias por este banquete
No te preocupes que te haya excedido en el tiempo. Yo creo que más bien, o sea, agradecerte que hayas tomado tanto detalle para compartir con nosotras cosas muy importantes. Y me llevo algo que yo vengo a trabajar anteriormente en una entidad que promueve la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, el tema del ecosistema fue algo que aprendí mucho con el SENA de Colombia también, de cómo poder funcionar realmente un sistema, viéndolo como un ecosistema y donde la colaboración, la co-creación y el acompañamiento mutuo es de vital importancia, pero sobre todo que esa colaboración y esa co-creación no solamente es vista, es necesaria como hacia afuera, sino también como dentro de la propia oficina de la estadística funcionamos con esa visión de sistema y que entonces colaboramos el trabajo de todas las áreas, como tú presentabas ahí, la integración de los registros administrativos con la información que tenemos de los diferentes censos, el de población, los económicos, ¿verdad? Las diferentes encuestas que podemos realizar. O sea que hay un trabajo y sobre todo contarte que aquí conmigo hoy en día estamos en una sala en donde hemos decidido que estuvieran representantes presencialmente de cada uno de los departamentos, independiente de que sean misionales o que fueran de apoyo de administrativo, ¿verdad? Porque sabemos que cada uno es parte de este sistema, ¿no? Y de esta co-creación y de este compromiso que tenemos con el derecho a la información de ciudadanos y ciudadanas. Y contigo, realmente también darle las gracias, por favor, trasladarle a Juan Daniel por este apoyo, por este liderazgo también que ha tenido no solamente allá en Colombia, sino como en esta presidencia de este bienio de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, ¿verdad? En donde pues ha permitido también que como organización, ¿verdad? A nivel de América Latina y el Caribe estemos avanzando y estemos colaborando y coordinando por hacer cosas juntas. Muchísimas gracias y bueno, a ustedes decirles que con este momento y con este plan, con este banquete ha estado grabado, va a estar compartiéndose en las redes también para tener la oportunidad de otras personas que hoy no lo han podido ver, pero también para volverlo a ver, para apropiarnos, para estudiarlo, para ver. Yo sé que Mildred estaba por ahí tomando notas con todo el tema de estadísticas vitales, ¿verdad? Y con este proyecto que tú bien mencionabas, Juliet, comenzamos ahora a ejecutar, pero que hemos estado trabajando y coordinando desde hace ya un tiempo atrás la ONE con el Ministerio de Salud, con la Junta Central Electoral, que es la que lleva los registros civiles, y que ahora de la mano del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en tanto ha sido una política priorizada en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, es bastante importante para nosotros. También contarte que en el país estamos ahora mismo con un proceso de reforma de la ley. Hay 3 iniciativas de ley que reposan en el Senado de la República Dominicana y donde esta necesidad de poder incorporar a la legislación dominicana, que es la segunda de las más viejas de América Latina, incorporar todos los avances que han tenido la comunidad internacional con la ley genérica de la CEPAL, con los avances que también se ha dado en el marco de los principios fundamentales, del Código Regional de Buenas Prácticas, ¿no? Son de todas las cosas que estaremos haciendo y que yo creo que en una conversación que tenemos pendiente con Camilo por el tema de cooperación y de vincular, esta presentación que tú nos has hecho nos deja muy claro elementos que podemos tratar de sacar el mejor provecho del DANE. Muchísimas gracias. Quiero decirle que, bueno, que en estos momentos habilitaremos una breve encuesta, ¿verdad? Con el fin, ¿verdad? Como Oficina Nacional de Estadística tenemos que recoger, ¿verdad? La impresión de la gente y tomar estadísticas y tener la retroalimentación de todas y todos ustedes, ¿no? Para que podamos incorporar las mejoras a nuestro conocimiento institucional, ¿verdad? Y para quienes nos acompañan desde las plataformas de Microsoft Teams, ¿verdad? El enlace para la encuesta se habilitará en el espacio del chat. Y quienes se unieron a través de las redes sociales encontrarán en el enlace de la caja de descripción, ¿no? El enlace en la caja de descripción de las mismas. Y en este momento, pues, le damos unos minutos para que lo puedan hacer. Yo, bueno, sin más, también recordarles, como les decía, en lo que van llenando la encuesta, quienes están aquí vamos a tener que pasarle una notita, porque no tenemos, sí, por correo. No, y también, bueno, recordarles que durante toda esta semana estamos con la semana
de la promoción de la cultura estadística. No solamente me toca a mí hacerme parte de esta promoción, nos toca a cada y a cada uno de ustedes. Yo venía en el ascensor hace un ratito, ¿verdad? Y ahora ustedes saben que aquí, Julieta, aquí estamos, no sé si Julieta está todavía, pero estamos con el tema de los juegos de béisbol, ¿verdad? Y en el ascensor oía que la señora de que me toca a mí, en el ascensor que yo subí, ella parece que es liceísta, ¿verdad? Y entonces alguien le dijo, liceísta, mala clase, ¿qué? ¿Ganaste ayer o algo? No sé. Y ella dijo, pero tú como que nada más reaccionas cuando tú ganas, llévate mira las estadísticas de lo que vamos ahora, tenemos. Y yo, mira, así mismo. Entonces, eso es una forma de promover la cultura estadística. O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? O sea, utilizar los datos, ¿no? Entonces, yo no hablo a mí, yo también soy liceísta, ¿verdad? Obviamente. Entonces, no es que perdí, no, a ver, vemos cómo estamos, lo que vamos de la poca semana, no, una semana, que tenemos de campeonato, ¿verdad? De este campeonato invernal, cómo estamos posicionados, o sea, y luego hablamos, ¿no? Por un juego no se gana toda una guerra. Entonces, nada, realmente también, entonces, toda esta semana, hoy tuvimos esta charla, ¿verdad? Que tuvo realmente sin desperdicio sobre generación y difusión de datos desde una perspectiva sistémica. Mañana vamos a tener, yo les decía, esta reunión cerrada en un principio de la Comisión Nacional Censal, pero que luego vamos a estar compartiendo con ustedes las informaciones. El miércoles, si no me equivoco, vamos con la encuesta del hogar y el jueves con el Data Comics y el viernes, ¿qué hay? Surprise, pero ahí con esto vamos a terminar, todavía no se puede decir, pero no se pero van a gozar. Vamos a terminar, obviamente sí va a tener también este interés de promocionar la cultura estadística dentro de nuestra oficina en este día, o sea que ya saben, tienen un compromiso con cada una y con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.